Vamos a comenzar.
grande como las montañas. Tu justicia como las olas del mar. Tu amor. Tu amor, oh Dios, se extiende a los cielos. Tu fidelidad se extiende a las alturas. Tu rectitud, grande como las montañas. Tu justicia como las olas del mar. Alzaré mi voz para adorarte, Dios. Hallaré mis fuerzas a la sombra de tus alas. Tu amor, oh Dios. Tu amor, oh Dios, se extiende a los cielos. Tu fidelidad se extiende a las alturas. Tu rectitud, grande como las montañas. Tu justicia como las olas del mar. Alzaré mi voz para adorarte, Dios. Hallaré mis fuerzas a la sombra de tus alas. Alzaré mi voz para adorarte, Dios. Hallaré mis fuerzas a la sombra de tus alas. Tu amor, oh Dios, se extiende a los cielos. Tu fidelidad se extiende a las alturas.
damos gracias porque eres bueno, porque nos amas, Señor, y porque tenemos una esperanza en que tú volverás por nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo en medio de este día, Señor, de la comunión y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. No hay como cantar a Dios, ¿eh? Es genial eso, poder cantar. Gracias. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta enseñanza de hoy día. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque podemos llegar hasta acá, poder cantar, Señor. Venimos cada uno con sus luchas, sus situaciones, Señor. Yo te doy gracias por todos los que llegaron. También te ruego por aquellos que no están viniendo, Señor, que no se enfríen, Señor. El congregarse es parte esencial de la vida cristiana, Señor. Que no se dejen engañar por el diablo, Señor, o por el desánimo, Señor. Las cosas no son fáciles, pero nunca fue fácil. Y hay victoria para quien confía y para quien cree. En el nombre de Jesús, amén. Eh, Hoy día vamos a ver el tema que se llama el más grande. El más grande, y esto va a estar en Mateo capítulo 20, versículo 20. Bueno, yo creo que quizás el líder más, ¿cómo podríamos decir? Más atípico que ha existido es Cristo. O sea, sin duda es el líder más atípico, porque en realidad si ustedes ven los líderes que había en el Antiguo Testamento, eran guerreros o reyes o profetas, incluso muy, profetas muy como que su mensaje siempre era como un mensaje que irrumpía en medio de la apatía de Israel por Dios. Pero Jesús es un atípico líder porque si nosotros podemos mirar a Cristo así desde la perspectiva, bueno, casi todos hemos sido católicos. Yo no fui católico, pero estudié en la básica en una escuela católica, hice la primera comunión y me gustaba mucho ver los cuadros de la pasión, los cuadros de la pasión cuando cae, y todo era un ambiente con incienso y, y era como un ambiente bastante místico, con un concepto de un Cristo eternamente sufriente. Es bien llamativo que siempre estaba sufriendo. Y después también tenemos los Cristos que se hicieron en las películas. Yo creo que una de las que más fue conocida y que hasta el día de hoy es Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli. Una obra maestra en cierto aspecto, pero ahí muestra un hippie muy de la época. Como un hippie, dije, un Cristo como hippie. El actor era flaco, así como que estaba tomando anfetamina todos los días, y era muy flaco, y el pelo y los ojos azules, que los judíos no tienen ojos azules, y era como, todo era místico, y por ejemplo, muestran que el poder estaba en la mirada. O sea, la imagen muestra, por ejemplo, la primera vez que ven a Cristo los apóstoles, enfocan la mirada de Cristo. O la mirada, así como una mirada profunda, así como. Y eso tiene que ver porque Franco Sefirelli era un católico profesante. Hay muchos católicos que son bastante valientes con su fe, pero tienen el concepto detrás de lo que es el misticismo y de la imagen de un Cristo que de alguna manera su, su, su forma era, era como sobrenatural siempre, como sobrenatural. No era un Cristo terrenal, no era un Cristo que estaba como involucrado en medio de la problemática humana. Y creo que el mayor mérito de Cristo, el mayor mérito, es que Él realmente se involucró en la problemática humana, en nuestra problemática. Por eso esta serie Contracultura es más que nada, en el fondo cuando digo contracultura,
estamos hablando de contracultura, lo que es el mundo, pero también contracultura lo que es el espectro religioso, eclesiástico. Porque nosotros podemos ver esas dos cosas influenciando dentro de lo que son líderes espirituales. Por ejemplo, hay un líder espiritual, no sé si espiritual, pero un líder religioso que es el Papa, ¿cierto? El Papa es un líder. ¿Quién se acuerda cuando atentaron con un Papa que fue muy carismático que estuvo en Chile? ¿Quién se acuerda? Ya. ¿87? Hay un ferviente católico, ¿se acuerda que fue en el año 87? Karol Wojtyła. Y yo me acuerdo que en esa época, 87, no, no, antes. No, el 81, porque yo no era cristiano. ¿Y por qué te digo? Porque yo estaba bebiendo en una escala y fumando pitos de marihuana con los muchachos y no sé cómo salió la noticia que atentaron contra el Papa, porque en ese tiempo Chile era más católico, la gente en general. Y yo recuerdo que los volados que estábamos ahí, todos tuvimos como el mismo pensamiento. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, todo fue así como una cosa de... Oye, porque uno consideraba al Papa como una voz espiritual, y en cierto aspecto lo es. Pero Cristo, fíjate que no lo podemos calzar en una estereotipo, porque es contracultural, no es místico, porque en realidad hay momentos claramente que él está orando, pero no es místico, no es un líder por fuerza y es el epítome de lo que es el liderazgo por influencia, que es lo que hacemos nosotros acá en Santiago Majanaín, y que cuando llegué acá me dijeron, si tú haces eso no va a ir nadie a la iglesia. Bueno, no importa, que vengan algunos con los que les guste este liderazgo, pero es el epítome de la influencia que tú puedes hacer como líder en medio de una sociedad. Y una de las cosas que se pensaba acerca del Mesías y por qué fue tan resistido es porque los judíos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías triunfador, un Mesías que iba a sacar a los romanos y que le iba a devolver la gloria a Israel. Porque Israel tuvo épocas de gloria. O sea, realmente David, después Salomón y algunos reyes, Israel tuvo épocas de gloria. Pero en el concepto de ello era que en algún momento Israel tuviera esa gloria y también el volver a Dios. Pero teníamos todo el liderazgo político religioso, fariseos, saduceos, maestros de la ley, que ellos eran sinceramente religiosos. Y alguien podría decir, si eran sinceramente religiosos y sinceramente equivocados, entonces no son dignos de culpa. Pero ahí es el gran punto. Es que sí son dignos de culpa porque Jesús los encaró. ¿Por qué? Porque no querían conocer la verdad. O sea, tú puedes estar en un lugar equivocado y eres sincero, Dios te le va a revelar. Se te va a revelar a tu vida. Estés en un lugar católico o en algún lugar de falsa doctrina o en una cosa ideológica o, o de estas cosas que son como esotéricas, que yo he escuchado últimamente varios testimonios de personas que se salieron de ese mundo porque decían que era un mundo oculto, que detrás de eso vieron a Satanás. Porque en realidad el practicar ese tipo de cosas, el entrar en eso es un mundo de oscuridad, no es un mundo de luz, aunque ellos digan que son grupos de luz. Entonces, Cristo trae trae un mensaje que es el mensaje que hasta el día de hoy, fíjense, hasta el día de hoy, es controversial y es resistido. Y es resistido no solamente por el mundo, algunas veces es resistido dentro de la religiosidad. El mensaje de que el hombre es pecador. ¿Sí? Mira, fíjense en esto. ¿Por qué no se silencian ni los musulmanes, ni los budistas? No se silencia ni se silencia ningún. Solamente el mensaje de Cristo es el mensaje al cual hacen oposición. Es el mensaje de Cristo. Es como cuando uno se hace budista o le gusta el yoga o lo que sea, no hay problema. Pero te haces cristiano, inmediatamente ves una mirada así como de rechazo. O sea, ¿por qué Cristo? ¿Y sabes por qué es? Porque Cristo es el único medio para ser salvo.
O sea, Cristo es el enviado de Dios para ser salvo. Dios hecho carne, encarnado, 100% Dios y 100% hombre, como un misterio en el cual vemos esa encarnación, pero Cristo, dependiendo del Espíritu Santo, vivió una vida sin pecado. Y ahí inmediatamente ponemos a Cristo en un lugar inalcanzable para ningún líder religioso, para ningún papa, ningún budista, nadie, porque todos somos pecadores. Entonces, Cristo llega y comienza su mensaje, que claramente es resistido, mayormente por los líderes religiosos. Lean algún evangelio entero, mayormente por los líderes religiosos, es resistido, cuando muchas cosas eran parecidas, pero es recibido por los que, desde una perspectiva tanto religiosa como humana o social, eran rechazados. La mujer adúltera, el leproso, el traidor el publicano que escribió esto, Mateo el publicano, ¿cierto? Era un traidor. Desde una perspectiva era un traidor y un vividor también. Entonces, claramente hay algo, pero hay algo que quiebra como la forma, como cuando vimos la vez pasada a José de Arimatea, ¿cierto? No, a Nicodemo, disculpa, Nicodemo el fariseo. Porque también aquellos que estaban en el mundo de la religiosidad son tocados por el Espíritu Santo, aquellos que realmente quieren conocer la verdad. Porque ustedes saben que los seres humanos muchas veces no queremos conocer la verdad. Y Jesucristo dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, ¿por qué los seres humanos preferimos estar esclavizados? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué rechazamos a quien nos puede liberar? ¿Y por qué nos entregamos a aquellas cosas que nos van a esclavizar? Es el pecado reinando en el hombre. Entonces, cuando los discípulos comienzan a seguirlo, todavía tenían la perspectiva de que Jesús estaba enseñando el Evangelio, pero también que de alguna manera pensaban ellos que iban a tomar el poder. Que Dios iba a estar con Cristo y que iban a tomar el poder. O sea, los discípulos lo pensaban, Judas lo pensaba. Y fíjense, más todavía lo pensaban. Mira, veamos el versículo 20 del capítulo 20 de Mateo. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. En el capítulo 20, Jesús había hablado que había necesidad de obreros de la viña. O sea, había necesidad de gente que sirviera a Dios. En la actualidad hay mucha necesidad de obreros en la viña. Estaba hablando acerca de eso, de la necesidad que había. Después Jesús anuncia su muerte, pero a la vez que estaba hablando acerca de eso, estaba haciendo algo que era discipular. Él estaba realmente formando un discipulado, porque todo cristiano debemos ser discípulos, no solamente observadores, discípulos. Entonces, cuando en ese contexto de que Jesús está anunciando su muerte y que va a ser entregado en manos de los principales sacerdotes y los escribas y en manos de los gentiles, mira, él está diciendo eso, pero en la mente de los discípulos y de la mamá igual no entienden lo espiritual. O sea, Cristo está diciendo, voy a morir, me van a matar, me van a entregar en manos de gentiles. O sea, ¿qué significa en manos de gentiles? O sea, que él no va a vencer a los romanos, que los romanos van a estar sobre él. Pero ellos no entienden lo espiritual. Se dan cuenta que es tan parecido como Nicodemo, que no entienden el lenguaje espiritual y no lo entienden porque no se abre el corazón. No se abre el corazón de querer realmente entender el mensaje espiritual. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahora, ¿qué pediría una madre por un hijo? Bueno, yo creo que una madre o un padre pediría por la salvación de un hijo, ¿cierto? O si un hijo está en las drogas, algo terrible realmente. ¿Cuántos jóvenes, hombres y mujeres están en drogas? Pero ¿qué pediría? Veamos lo que quiere pedir acá la madre de los hijos de Zebedeo. Dice, él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo,
ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahí, como, toda mamá piensa que sus hijos son los mejores, ¿cierto? A lo mejor el diálogo está corto, a lo mejor le dijo, mira, 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 estos son mis hijos, son los mejores, son buenos hijos, pero se le acerca y le dice, ahora, estos diálogos son muy, muy geniales, porque Cristo conocía el corazón de las personas. ¿Saben que Cristo conoce el corazón de todas las personas? Los seres humanos nos cuesta eso, pero Dios conoce cuando hay sinceridad y cuando no hay sinceridad. Conoce cuando realmente el arrepentimiento es real o no es real. Conoce cuando las personas realmente quieren ser liberadas o no quieren ser liberadas. Porque les digo algo, no todos quieren ser liberados de sus pecados. Es una cosa increíble. Es como cuando, yo creo que a todos nos pasó en algún momento, pensaba, sí, pues realmente esto es la verdad, pero también tengo esto acá. Pero también tengo esto otro. Es que amo esto. Es que me siento bien siendo víctima, que es una cosa que está de moda hoy en día. O sea, me siento bien victimizado. Porque si me victimizo, tengo una manera de enfrentarme a los demás, que no es enfrentarse. Entonces, Cristo sabía, entonces cuando vino la mujer, y lo que hizo, se postró, o sea, se postró ante él, y eso es un acto de humildad. Y le dije, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Y mira, en Marco, nosotros vamos a ver otra cosa interesante de esto. En Marco, versículo 35 y 37, nosotros vamos a ver que los hijos también hablaron con el Señor. Ellos también, Marco, capítulo 10, versículos 35 al 37. Mira, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ¿qué estaban mirando él? Ellos estaban mirando un reino terrenal. Ellos estaban mirando una jerarquía terrenal. Ahora, nosotros podríamos pensar y decir, oye, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero ¿cómo actuaríamos nosotros ahí? ¿Qué estaríamos pensando? Piensen que Jesús hizo milagros, sacó fuera demonios. O sea, ellos ya creían en él, pero no entendían lo que realmente era. O sea, Jesús dijo varias veces, mi reino no es de este mundo. Piensen en esto. En el mundo del catolicismo romano, realmente la estructura de un papado, de esta jerarquía, de esta arquidiócesis, de las diócesis, del poder político que tienen, del poder económico que tienen, porque dicen que el Vaticano tiene obras de arte. ¿Ustedes realmente piensan que Jesucristo el carpintero de Nazaret es quien creó esta iglesia? Es quien realmente, cuando él estaba enseñando acerca del reino de Dios y de la gloria del reino, estaba hablando de esa gloria, de la gloria de religión, de una iglesia llena de poder, llena de dinero, llena de jerarquía, que controla y manipula. No, no lo estaba haciendo. Porque ni siquiera los discípulos podían darse cuenta lo rupturista que era el mensaje de Cristo, porque sigue siendo rupturista. ¿Por qué sigue siendo rupturista? Porque no se trata de ninguna iglesia en particular. Y esto, yo sé que estas cosas algunas veces son como difíciles de decir, pero cuando yo llegué a la iglesia evangélica, a mí me dijeron que los evangélicos eran los únicos que iban al cielo. Pero después me di cuenta que dentro de los evangélicos hay muchos evangélicos. E incluso entre ellos algunos no se quieren. Entonces hay realmente Cristo, y esta es como una cosa que se está dando mucho, una discusión en estos últimos días. O sea, ¿puede una persona nacer de nuevo sin pertenecer a alguna iglesia? ¿Quién de acá se acuerda de Alejandro Alonso?
el músico, el famoso músico que estuvo en Chile harto tiempo y que hizo... Alejandro Alonso, cuando cuenta su testimonio, él era un hippie mexicano, pero de clase alta. Andaba en California, hippeando con la plata del papá. Y cuando empezó a escuchar acerca de Jesucristo, dice que leyendo la Biblia, sintió que el Espíritu Santo lo llamaba a arrepentirse. Y que llenó su tina de agua y se bautizó solo. ¿Dios puede hacer eso? ¿Qué pasa con estas personas que dicen que están teniendo sueños en África, en el mundo de los árabes? Que si tú te haces cristiano, allá no es como acá, tú te haces cristiano y pueden venir a tu casa y te matan. Y te matan, ¿no? Así es. O sea, hacerse cristiano allá no es pensar como en el occidente, que Dios te va a bendecir económicamente y que solamente si declaras, Dios te va a dar dinero. Entonces, cuando uno ve eso, uno puede pensar claramente que es un mensaje revolucionario, pero a la vez no desde una perspectiva de revolución humana, como lo era Barrabás, que era un terrorista. Es un mensaje donde Jesucristo muere para que el hombre pueda ser salvo. Y el por qué esto derivó en todas estas iglesias y todas estas organizaciones, Dios lo sabe. Ahora, Dios en su gracia usa las organizaciones, pero el mensaje sigue fresco para todo aquel que en él crea, para todo aquel que tiene necesidad, para todo aquel que se siente solo, para todo aquel. Y escuchaba el otro día un amigo pastor, que yo lo conocí, nos conocimos antes de ser cristiano, que es un pastor de Miami, y él decía, para aquel que ha hecho tanto daño, porque en algún momento cuando el Espíritu Santo, tú no eres cristiano, el Espíritu Santo te redarguye, muchas veces te redarguye de tus maldades, de las cosas malas que has hecho, de las traiciones, de las cosas que uno hace antes de ser cristiano. Es esperanza también, porque es liberación. Pero el reino de Jesucristo es un reino que no es de este mundo. Pero ellos pensaban que era un reino de este mundo. Ahora, el primer papa, que ellos dicen que fue el catolicismo, yo estoy hablando de la jerarquía, no de las personas, de la jerarquía. ¿Realmente podemos decir que cuando Jesús dijo mi reino no es de este mundo y vemos la organización de la Iglesia Católica cuando nació por ahí por el año 400, ese no es un reino terrenal? ¿Acaso eso no es un reino terrenal? Es un reino terrenal. Es un reino terrenal que controlaba y dominaba a Europa. Y por mucho tiempo controlaba y dominaba a Sudamérica. Y entre ellos habían pugnas. Entonces acá son ellos, acá dice que ellos también estaban interesados. ¿Se han dado cuenta que algunas veces las mamás tienen control sobre los hijos hasta el último día de su vida, hijos hombres? Es la típica cuando, por ejemplo, está la foto, es una foto de se casa un matrimonio y está la foto de la novia, de él y de la suegra, pero la suegra le tiene que tomar la mano al hijo. Está la novia, está el novio y la suegra le tiene que tomar la mano al hijo. ¿Qué significa eso? Sigue siendo mi hijo, ¿cierto? Entonces, yo creo que era algo lo pensaron los tres. A lo mejor la mamá dijo, mira, muchachos, quiero que tengan un buen futuro y creo que... ¿Qué pensaba Judas? Judas decía, bueno, Judas es Judas sí que es alguien contemporáneo, ¿cierto? Sabía que si era político y era astuto, podía llegar muy lejos y ganar mucho dinero. Pues es lo que pensaba Judas. O sea, Judas, el quiebre de Judas fue cuando se dio cuenta de que no era lo que él esperaba. ¿Se acuerdan qué es lo que era Judas del grupo? ¿Quién se acuerda? Tesorero. ¿Y qué decía de él las escrituras? ¿Qué hacía como tesorero? Sustraía, sustraía de la... ¿Y cuál era el discurso de Judas? Si alguien, ¿quién empezó? Yo estoy hablando de todos los colores políticos, no estoy hablando de ninguno, pero ¿qué estoy diciendo? Parece que Judas fue el primer político. Entonces, te das cuenta de que en realidad
Mira, y no eran malos ellos, eran personas comunes que todavía no entendían hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces, él les dijo, ¿qué quieres que haga? A lo mejor en un momento vino la mamá sola y Cristo le preguntó, ¿qué quieres que él le haga? Después vinieron los dos y el Señor, porque el Señor era bien humorístico, dijo, no les dijo nada, no les dijo, oye, ya vino su mamá a hablar conmigo. Dijo, ¿qué quieren que haga? O sea, le pregunta, él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tenían el concepto de un reino terrenal. Y sabes, te digo una cosa, hay en la actualidad iglesias o grupos que lo que tienen es un reino terrenal. Hay ministerios que son, hay pastores que realmente la prosperidad, algunos que tenían no solamente mansiones, aviones privados y toda una organización corporativa, solamente para obtener el dinero de la gente. Claramente que no es un discípulo de Cristo, ¿cierto? Claramente el versículo que dice que muchos se van a levantar y van a decir que en tu nombre sacamos fuera demonios, hicimos cosas, y que les va a decir hacedores de maldad. Y es el gran problema cuando nosotros no nos arrepentimos con el Señor y vivimos la vida cristiana. Porque realmente pensamos que no es tan importante y es lo más importante que hay en el mundo. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Y era verdad, porque iban a morir con muerte de mártires. Pero el 40, yo creo que es un versículo espectacular. Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté preparado. ¿Saben qué le digo una cosa acerca de la justicia? Que el otro día escuchaba un pastor que hablaba mucho acerca de la justicia, porque él cuando escuchaba cosas tan terribles, como las cosas de los niños que trafican, y él decía que estaba orando y decía, Señor, que le decía a Dios, quiero ver justicia. Jesús dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque Dios es justo, va a ser justo en el juicio contra los malvados, pero también va a ser justo en las recompensas que recibamos los cristianos. Nosotros miramos las cosas de una perspectiva, ministerios gigantescos, algunas veces con mucha exposición, pero hay ministerios que nadie sabe que existen. Hay gente que está haciendo labores tremendas, nadie sabe, humanamente hablando, pero Dios lo sabe. Y eso es increíble porque en algún momento en el cielo vamos a saber que la justicia es real, pero es real porque Dios es quien la efectúa, no el hombre. Mira, volvamos de nuevo a Mateo. El 22 es lo mismo que le dijo en Marcos, dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos, porque estaban dispuestos a seguirlo. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, va a haber en el cielo niveles de gloria, eso lo sabemos. Va a haber niveles de gloria. No va a haber envidias. Y cada uno va a estar en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Quizás algunos que pensamos que van a estar en un nivel alto de gloria van a estar en un nivel pequeño. Y quizás algunos que pensamos que van a tener un nivel pequeño de gloria van a estar en un lugar de mucha gloria. Chuck Smith dice que en el cielo alguien va a preguntar, ¿y dónde está Chuck? Y que él dice, mira, está allá, en el lugar donde venden las palomitas de maíz. Bueno, Chuck, yo no creo que esté ahí, porque Chuck fue muy usado por Dios, pero el corazón y la humildad en el ministerio es básico. Ahora, no podemos ser tan duros con ellos. ¿Por qué? Porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Eran seguidores carnales todavía. El Espíritu Santo les da el valor incluso para beber del vaso, como dice ahí, y ser bautizado con el bautismo de Jesús, que era el martirio. Nosotros cuando vemos estas cosas y pensamos el martirio, por ejemplo, ¿cuál fue el profeta que murió aserrado? ¿Quién se acuerda? Jeremías. Viejo, o sea, yo cuando me convertí, sí, y vi Jeremías, ¿cierto? Y recuerdo que
estaba lleno de amor y que todo, y todo me salía bien cuando me convertí, como que Dios me dio de todo, y de repente cuando leía esas cosas, pero ¿cómo es esto? O sea, imagínate que te tomen y que te aserren. O sea, ¿cómo alguien puede ser tan valiente? Y es Dios quien da de su valor en los momentos más difíciles. Pero de ninguna manera era la gloria humana como pensaban ellos. De ninguna manera era como el mundo ve el éxito. El reconocimiento. Tampoco era el éxito ni el reconocimiento eclesiástico. Porque nosotros podemos también darnos cuenta que este es un reconocimiento eclesiástico el que están pidiendo ellos. Nosotros podemos ver que aún en el mundo del cristianismo actual hay mucha pelea, hay mucha lucha por un reconocimiento eclesiástico. Y yo veo algunas veces algunos maestros de Biblia o pastores y que son personas muy jactanciosas, así como se están siempre jactando de su sabiduría, de su espiritualidad, y claramente no era el modelo de Cristo, porque el modelo de Cristo no es así. El modelo de Cristo es a la inversa, y acá lo vamos a ver. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ahí donde yo tengo mi duda. ¿Se enojaron porque se apuraron? ¿O se enojaron realmente con un... No sé, o a lo mejor sí, no sé, pero se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Y es el gran quiebre. O sea, porque todo esa cultura de esa época, todo eso era algo que la gente anhelaba. O sea, imagínate, el esclavo, porque mira, veamos el 26, dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será entre vosotros vuestro servidor. Un siervo que es un esclavo, un dulos, era una persona que no tenía voluntad propia, ni siquiera tenía identidad. O sea, el esclavo era esclavo. Y hay cosas, los esclavos, oye, podían ser abusados de todas las maneras que ustedes piensan, de las maneras más horribles. Y no iba a haber ni siquiera así, algún concepto de conciencia de parte de quienes hicieran eso o de parte de la sociedad que los rodeaba. Porque así estaba hecho, así funcionaba. Entonces cuando Jesús está diciendo que no es que en el reino de Dios, que entre la familia cristiana, no es como en el mundo, y le dice que en realidad el que quiere hacerse grande debe hacerse el servidor de todos. ¿Quién quiere algo así? Pero ni siquiera ahora nosotros es así, ¿cierto? Sobre todo ahora que en todas estas cosas social y todo, ¿quién quiere ser la persona que se ve con menos importancia en algún lugar? ¿Quién quiere ser esa persona? ¿Cierto? Es más, uno algunas veces dice que tiene amigos importantes, ¿se han dado cuenta de eso? Yo alguna vez he dicho, yo conozco a alguien o hablé con tal persona. Todos de repente decimos, como que siempre pensamos que siempre tiene que ser como el reconocimiento, y nosotros vemos gente adinerada y gente que se cree que son gente soberbia, ¿cierto? Jactanciosa, y son gente que muchas veces ofende a los demás. Y ahora tenemos todos estos supuestos dueños del mundo. ¿Quiénes son los dueños del mundo? Soros, ahora Epstein, ahora hay otro que está de moda. Y todo esto como lucha de poder, ¿quién es que está sobre otro? ¿Quién es más importante? ¿Quién es el más importante? ¿A quién se reconoce más? Y dentro de los lugares eclesiásticos también pasa que uno algunas veces ve una especie de idolatría hacia ciertos líderes. E incluso consideran que si uno está más cerca de ciertos líderes, entonces es más importante. O si está cerca de ciertos líderes, puedes llegar a un lugar de más importancia. Yo recuerdo una vez en un lugar que estuve donde había varios pastores de varios países,
yo recuerdo la conversación de alguien, de un líder, hablando con una persona, una oveja, y diciéndole que él ahora iba para arriba, iba como a lugares más importantes, que él estaba menospreciando el lugar que había tenido porque ahora venían cosas mucho más importantes para él. Después con el tiempo me di cuenta que no hubo ningún lugar para él en esa supuesta escalada jerárquica. ¿Qué dice la Escritura? Mientras más nos enaltecemos, Dios nos humilla. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice, primero viene la soberbia, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Y el Señor le estaba diciendo eso. Yo le estoy diciendo, le estaba diciendo, brothers, eso es en el mundo. Entre ustedes no debe ser así. Y en realidad el más grande, el que quiere hacerse más grande, es el que mayor sirve. El que sirve a los demás. Eso es algo, mira, y esto, familia, le digo, nosotros tenemos que ser servidores los unos de los otros. Y tenemos que servir a los que vienen por primera vez. Tenemos que servir a los que vienen, tenemos que hacerlo. Tenemos que servir, no podemos ser personas que nos jactemos. Yo soy pastor hace muchos años y yo he tenido ejemplos de pastores que realmente han sido servidores y también he visto otros pastores que no son ejemplos de servicio. Y he conversado con muchos pastores y uno puede ver el corazón y muchas veces el corazón no está en el lugar correcto. No estoy diciendo que son falsos ni mentirosos, pero no está en el lugar correcto. Porque ellos querían ser grandes, ellos querían ser admirados. Ahora con las redes sociales es fácil, no admirar, pero cualquiera se hace famoso. Entonces está siempre la gran batalla. Esa es la gran batalla que hay en nosotros. Y el 27 lo deja como más claro aún, dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso es totalmente revolucionario. En ninguna parte existe eso. ¿Quién quiere ser el último de la jerarquía? Es como ese chiste cuando el jefe, el manda más, lo mandan a hacer algo y lo retan, y reta al que viene más abajo. El que viene más abajo reta al que está más abajo. Y al último, el pobre que no tiene nada que ver, que el último que está en el camino le llega la retada igual, porque nadie quiere ser el que sirve a todos. Nadie quiere ser el menos importante. Nadie, si eso es así. Y sigue siendo así ahora. Y lamentablemente algunas veces también en la iglesia. También en la iglesia. Yo recuerdo cuando llegamos a Iquique que llevábamos una película que se llamaba Satanismo Desenmascarado, que se usó harto en esa época. Ahora yo la veo y me da risa porque en realidad muchas de esas cosas no tenían pie ni cabeza en realidad. Y era muy extraño porque en Viña lo fuimos una vez con donde unos jóvenes y dimos la película y salía el grupo AC/DC y cantando una canción, como que eran del diablo. Y de repente estaban altos jóvenes, nosotros los que íbamos ahí, el pastor, y de repente todos los que llevamos la película estábamos con el pie siguiendo el ritmo. y después le dije, ellos son del diablo, bueno, cosas extrañas. ¿Sí? Yo recuerdo que dimos una película en la iglesia bautista y eran puros jóvenes, que el pastor me trató súper bien, que era un pastor de Miami que lo echaron. ¿Y saben por qué lo echaron? Yo le voy a decir por qué lo echaron. Porque no trató con el respeto que algunas familias que eran antiguas en la iglesia y daban el dinero, consideraron. Pesó más esa familia para que yo dije, este es un buen pastor. Lo sacaron. Querían uno a su medida. Y a mí me lo hicimos amigos, hablamos poco, pero yo dije, uy, qué buen pastor. Las familias pudientes del lugar lo sacaron y lo echaron, no lo quisieron, porque además él enseñaba la palabra. Y el pastor que es cuidadoso de todo puede tener un grupo de aduladores y no sé dónde van a terminar adulando al final, pero puede tener su grupo. Y entonces yo recuerdo que estuvimos ahí y de repente había que hacer la alabanza y le pedimos al grupo de jóvenes, o sea, al líder de la alabanza, y el líder de la alabanza estaba sentado en una silla y hizo así, tráeme la guitarra, tráeme esto.
Y llegaron, uno, le pasaron, y yo dije, este no es un servidor. Él no es un servidor, no era un servidor. Él creía que era el centro. Nunca somos el centro. Tenemos que ser servidores. Entonces dice ahí, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y eso es contracultural. ¿Saben que dice que en la iglesia primitiva algunas veces el pastor era un esclavo? Y algunas veces habían personas que eran dueños de esclavos, pero consideraban su autoridad espiritual al pastor que era esclavo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser un esclavo y seguir siendo esclavo y siendo pastor? Dentro de la iglesia se podía, porque era contracultural. Y el esclavo tenía que trabajar como esclavo, ¿cierto? Tampoco era que se aprovechara, oye, claro, yo soy esclavo, pero yo soy tu pastor. No, no, así no es. En el trabajo, hacía su trabajo. En la iglesia, hacía su trabajo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y eso es como finiquita el Señor con su propio ejemplo. Yo no vine para ser servido, vine para servir. Y ese es el gran ejemplo para nosotros. Y eso, mira, eso está relacionado con toda nuestra forma de vida, con toda nuestra forma de vida, con nuestra relación con las personas, con los familiares, con todo, dentro de lo que se pueda, dentro de lo que se pueda. Porque yo recuerdo que una vez yo venía de un matrimonio con mi esposa, esta es la última anécdota, y había ido en los años 80, se usaban unas corbatitas como de cuero y unas chaquetas de cuero ajustadas. Y fuimos a un lugar bien marginal en Viña. Y prediqué. Venía del matrimonio, por eso no fui a predicar ahí vestido así, venía del matrimonio. Y predico, y era un lugar así, como dirían ahora, todavía se usa la palabra brígido, era brígido. Predico y toda la cuestión, que tenía que predicar. Y de repente estoy hablando con una persona y uno me dice, ¿tú eres cristiano? ¿Tú predicaste acerca del amor? Sí. Bueno, regálame la corbata y la chaqueta, me dijo. Y yo, no, no se la regalé. No se la- Dije, pero es que esto no tiene nada que ver. O sea, yo te podría dar, y algunas veces di cosas, yo te podría dar esto, pero tú no estás interesado en Cristo, te quieres aprovechar de mí. Te quieres aprovechar de mí, pero como te digo, como la gente ve lo que tú dices. Tu discurso tiene que tener una cierta relación con tu forma de vida. Cuando tu discurso o mi discurso no se relaciona con mi forma de vida, no hay ningún testimonio, no estamos predicando nada, estamos predicando confusión. ¿Y quién es nuestro ejemplo? De servicio, de humildad, siendo el único que merecía realmente toda la gloria y todo el honor, ¿cierto? Es Cristo. Y Él fue a la cruz por nosotros. Así que, brother, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Mira, lo primero que queremos pedirle al Señor, voy a orar esto, y quiero que me ayuden. Cuando termine la oración, cada uno saque pan y su copita ahí. Mira, saben que Dios está haciendo algo en el mundo y también en Chile, pero lo está haciendo de formas diferentes a lo que fue. Hay gente que se está convirtiendo y hay como un mover del Espíritu. Y mi oración es que nosotros seamos parte de ese mover del Espíritu, que estemos dispuestos a ser flexibles a lo que Dios quiere hacer, a lo que Él quiere hacer, que Dios nos use y que podamos estar a la altura de eso. No en un sentido jerárquico, en un sentido de ser verdaderos creyentes que reciben a personas que necesitan. Así que voy a hacer una oración. Mejor vayan al tiro y tomen su copa y su, su pan. Ahí están sirviendo ahí, dando, dando el ejemplo, el mayor ejemplo ahí.
Oye, ¿por qué yo les digo acerca, por ejemplo, de las imágenes, como le hablaba de ese Jesús de Franco Sefirelli, que era místico y como hippie? Porque ese Jesús no se rió nunca. Estuvo siempre sufriendo, pero no fue así en estos 3 años. No fue así. Fueron 3 años que hubo enseñanza, hubo un tiempo, tuvieron tiempos, momentos hermosísimos. Jesús tenía humor. Mira, mira, ve una imagen fuera del contexto como es, por ejemplo, las bodas de Caná, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Jesús ahí? Se acabó el vino. Y el Señor nos dijo, ya todos para la casa, convirtió el agua en vino. Y cómo era una fiesta. ¿Qué me imagino yo? Yo me imagino nomás, a lo mejor me va a retar en el cielo Pedro. Yo me imagino que, a lo mejor, oye, ¿dónde está Pedro? Y Pedro estaba bailando ahí, vuelto loco, porque Pedro era así. O sea, yo le digo, era normal. Era así. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. El Evangelio es así. El Evangelio es así. Y esa es la idea de que nosotros entendamos. ¿Saben que mis 2 hijas nunca dejaron de ir a la iglesia porque para ellas era entretenido ir a la iglesia? Se vivían tantas cosas locas y tantas cuando venían los metaleros con sus discos y en Iquique también. Entonces, es como tú vives tu cristianismo. Si es una cosa sofocante o los pastores a los hijos los obligan a ser ni siquiera niños, las cosas van a ser de otra forma. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. ¿Y sabes por qué le digo esto? Porque Cristo venció. Venció en la cruz. La pasión ya no está. Él está en el cielo y viene a reinar. Y viene con nosotros su iglesia. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Somos personas necesitadas, limitadas, Señor. A veces nos sentimos tan solos, a veces nos sentimos con tan poca fuerza. Señor, cada uno de los que está acá y de los que van a escuchar esta enseñanza, en algunos momentos, Señor, pareciera que ya no damos más, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, nos dé fuerza y que nos cambie el chip, Señor. Que pese a las circunstancias, queramos estar en tu voluntad y en tu palabra. Señor, en este momento vamos a recordar lo que tú hiciste con tus discípulos, tomar la copa y comer el pan. En el nombre de Jesús, amén. Entonces podemos comer el pan y tomar la copa. Así que, mis queridos hermanos, nos vemos el domingo que vamos a tener el taller de liderazgo. Así que están invitados. Oren por las personas que no hemos visto, oren por ellas y tengámoslos en nuestro corazón. Nos ponemos de pie para cantar la última alabanza.
Bendiciones.